el capítulo 27, versículo 1, dice la palabra de Dios: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. El capítulo anterior, hermano, había presentado a Pablo ante el rey Festo y Agripa. Pero Pablo, al considerarse un ciudadano romano, él decidió que fuera juzgado delante del César en Roma. Así que ahí emprende ese viaje para estar frente al César, y entonces lo meten con un grupo de presos. Y tenemos que imaginar el ambiente. Esos no eran presos comunes, esos eran grandes delincuentes y homicidas, porque se iban muchos días de viaje rumbo a Roma para ser encarcelados allá. Y ahí en ese grupo de presos, dice la palabra de Dios, lo metieron a Pablo rumbo a Roma. Ahora, versículo 6. Dice la palabra: y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Ya habían hecho un viaje más de un día y ahora llegaron ahí a un puerto y allí cambiaron de nave. Había una nave alejandrina y ahí cambiaron a todos los presos, los cambiaron de nave. Y observe lo que sucede. Dice verso 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, y no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Bueno, todo esto que hemos leído aquí, hermanos, es una ilustración para el mensaje que quiero hablar con ustedes, que se llama la nave de los condenados. De eso vamos a hablar, de la nave de los condenados. Y este capítulo 27, de hecho, nos sirve como una ilustración para enseñarnos que cuando nosotros tomamos malas decisiones, ponemos a nuestra vida en zona de riesgo. Cuando tomamos malas decisiones, ponemos nuestra vida cerca de la muerte o en la muerte misma. Y aquí había un grupo de personas que tomó malas decisiones. Pablo había recomendado que ese viaje no siguiera adelante. Pablo había recomendado que ese viaje no se debía hacer, que el costo iba a ser altísimo. Pero dice aquí el último texto que leíamos que la gente le dio más importancia al piloto y al patrón de la nave que a Pablo. Y eso nos hace pensar mucho cuando la gente no quiere escuchar la voz de los predicadores, no quiere escuchar el consejo de los predicadores. Y entonces la gente hace lo que quiere y toman decisiones equivocadas, no guiadas por Dios, y ponen a su vida en una zona de riesgo, en peligro de muerte, o llevan su vida hasta la muerte misma. Y ahora vemos aquí que la gente no quería prestarle atención a Pablo, no valorizaban su palabra. El varón de Dios no pudo imponer su criterio de que la navegación iba a ser con riesgos. Hay un mensaje que prediqué hace más de un año en este lugar, se llamaba Atrapados por
Euroclidón. Ahí yo explico todo este capítulo 27 detalle por detalle, cosa que no voy a hacer en esta noche. Pero en el versículo 13, observe, Hechos 27, Hechos de los Apóstoles 27, versículo 13, dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahora Pablo le dijo que no hicieran ese viaje, que no se metieran en el mar, que iba a ser con riesgo para la tripulación y para la embarcación misma. Y de pronto, como no le dieron crédito a la palabra de Pablo, se metieron mar adentro y se encontraron atrapados en medio de un huracán llamado Euroclidón. No pudieron mantener el rumbo de la nave y entonces andaban a la deriva por muchos días. No podían darle rumbo a la nave y ahora estaban sufriendo perjuicios tal como el predicador les había anticipado. Ahora, cuando empiezan a librarse de ese huracán, mire lo que sucede aquí. Dice ahora, versículo 18, dice: pero combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué es lo que les dijo el predicador? No nos metamos mar adentro, hay peligro de perder la embarcación, hay peligro de perder nuestras vidas. No lo escucharon al varón de Dios y se toparon con el huracán. Anduvieron a la deriva y cuando parecía que ya iban a conseguir el rumbo, se le apareció una tempestad furiosa. Otro problema más. Luego al final explica una tempestad no pequeña. Primero dice que era furiosa, después no pequeña. Y se quedaron allí a la deriva, dice, y habíamos perdido la esperanza de salvarnos. ¿Qué les dijo el predicador? Hay riesgo de perder la embarcación, hay riesgo de perder nuestras vidas. Y ahí estaban envueltos en ese enorme problema. Días, hermanos, pasaron. Dice, en ese estado de desesperación aparece ahí la palabra alijar, y que tiraron los aparejos porque esa nave, hermano, estaba que se partía. Después dice que agarraban toda clase de elementos como si fueran sogas, alambre, ataban las maderas como podían para mantenerse a flote. La situación era desesperante. Llegamos al versículo 30. Mire cómo dice Hechos 27:30. Dice, y entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ya habían pasado 14 días, hermanos, no habían comido nada en 14 días. Y parecía que estaban ya en una zona segura y los marineros intentaron escaparse, dejar la embarcación. Dice, ahí aparece la palabra esquife. El esquife es un bote ahí de auxilio que llevan, ¿no? Y entonces estaban simulando como que tiraban las anclas, pero estaban tirando el botecito para huir, Y Pablo se da cuenta y le dice, si no permanecemos todos juntos, no vamos a salvarnos. Y mire lo último que quiero que note en esta lección de este capítulo 27. Dice la palabra, versos 34 y 35. Pablo es el que habla y dice Pablo, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, porque ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Después de 14 días, al fin pudieron comer un poco de pan. Después de 14 días, Pablo pudo orar delante de todo y dar gracias a Dios. Y ahora el barco llega a un lugar donde habían allí como rocas. Quedó encallado esa embarcación o lo que quedaba porque se fue desarmando en el camino.
Y mírenlo cómo nos cuenta el versículo 41 y 43. Hechos 27, verso 41 y 43 dice: pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Y entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tabla, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ahí está, hermano. De pronto se vieron allí que lo que quedaba del barco quedó encallado, atrapado en 2 corrientes de agua. Y entonces alguien dio la voz, dice: vamos a matar los presos porque se van a escapar los presos. Si estaba el centurión, por lo menos debía haber 100 soldados allá arriba, cuidando todos esos presos peligrosos. Y entre esa clase de presos estaba Pablo. Ahí Pablo. Y entonces alguien dice: vamos a matarlo. Pero el centurión dice: no, yo tengo que salvarle la vida a Pablo. Pablo tiene que llegar vivo a Roma. Ahora Pablo ya sabía, porque el ángel de Dios le había dicho que no se preocupe, porque él iba a estar en Roma e iba a dar testimonio delante del César. Pablo estaba tranquilo. Y allí, hermanos, si usted nota la lectura, dice que los que sabían nadar llegaron nadando a tierra como pudieron. Y los otros agarraron unas tablas y las cosas que flotaban de lo que quedaba del barco, y así llegaron todos a tierra, todos se salvaron. Ahora, hermano, este capítulo 27 y esta breve explicación tiene que ver con nuestro mensaje, con nuestro mensaje, hermano, que se llama la nave de los condenados. Y a veces nosotros embarcamos nuestra vida y ponemos nuestra vida en zona de riesgo y acercamos nuestra vida a la muerte, y muchos han llegado hasta la muerte misma por no obedecer la palabra de Dios, por no obedecer el consejo de Dios. Aquí en el texto no obedecieron el consejo del predicador. Pablo les dijo que no entraran en el mar. Y miren todas las experiencias, el hambre, el frío, la desesperación, todo lo que hemos leído ahí, tuvieron que pasar en esta nave de los condenados. Pero hay 3 cosas que quiero que reparemos nosotros en esta noche. ¿Sabe que a veces una iglesia puede subirse a la nave de los condenados? Una iglesia que no obedece la palabra de Dios puede tener exactamente esta misma clase de experiencia. Puede vivir en un clima de desesperación. Puede vivir en un clima donde andan a la deriva, como vemos esta embarcación. Cuando la iglesia no sigue los pasos de la palabra de Dios, es una iglesia que se sube a la nave de los condenados. Observe una de ellas hoy, en Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 1. Si podemos ir allí para encontrarnos con una iglesia que se acercó a la zona de riesgo, una iglesia, hermanos, que estuvo cerca de la muerte y que algunos de sus creyentes, al menos espiritualmente, murieron. Observe ahí, por favor, Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, y que tienes nombre de que vives y estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás vendré hacia ti como ladrón. Ahí me perdí un segundito. Dice: si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esta iglesia, hermano, lo primero que demostró
que tenía una apariencia de estar viva, pero Dios dice, yo sé que está muerta. Muchas iglesias dan señales de estar viva, pero en la opinión de Dios están muertas, no tienen vida espiritual. Una iglesia, hermano, que tiene sus reuniones de aniversario, tiene sus reuniones de campamento, tiene sus reuniones de conferencia, tiene actividades con pizza, con café, con tortas, con entretenimientos. Y la gente mira a esa iglesia, las actividades que hace y piensa que está viva, pero Dios que está mirando el corazón de estos están muertos. Y la razón por la que Dios opina que esa iglesia parecía que estaba viva, pero estaba muerta, es porque habían dejado los principios de la palabra de Dios, dejaron de escuchar la voz de Dios en el púlpito, dejaron de escuchar los consejos de la palabra de Dios. Esta iglesia se parece, hermano, a esa gente que estaba en la nave de los condenados. Esta iglesia de Sardi parece que estaba condenada a desaparecer. Todo era apariencia, nada era realidad, todos parecían ser creyentes, pero en la vida real no tenían ninguna clase de frutos de creyente. Y entonces Dios le da este consejo, vuélvalo a mirar, versículo 2. Dios le dijo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué era lo que le faltaba a lo último, hermano? Que cerraran los cultos y dijeran, dice, ya no va a haber más predicación. Iglesias que están en retrocesos. Por ejemplo, iglesias que nosotros tenemos 3 reuniones en la semana. Y si alguien dijera, hermanos, por tal o cual razón, ¿qué le parece si dejamos de hacer reuniones los jueves? Y algunos dirán, bueno, es que no somos muchos los jueves, entonces sí, dejemos de hacer los jueves. Pero no va a pasar mucho tiempo que alguien va a decir, ¿y qué tal si dejamos de hacer reuniones los sábados? Y algunos dicen, la verdad que me cuesta llegar, y aparecen los argumentos y dicen, ya no vamos a hacer reunión los sábados, nos quedamos con los domingos. Y nos entramos en ese molde de creyente dominguero hasta que algunos dicen, hermano, ¿qué tal si en vez de hacer 4 domingos al mes, hacemos 3 domingos reunión? Y alguno va a decir, y sí, porque yo voy a ahorrar en el viaje, el tiempo, así. ¿Sabe qué, hermanos? Hay más de 5.000 iglesias al año que se cierran en el mundo. Las estadísticas hablan de más de 5.000 iglesias. Y la razón es porque no hay predicación en los púlpitos. Y si no hay predicación, si no hay enseñanza bíblica, no puede haber vida espiritual en la iglesia. Porque desde el púlpito se instruye al pueblo, desde el púlpito se guía al pueblo. Donde está el varón de Dios que tiene que orientar a su gente. Y esta iglesia, hermano, le estaban quedando pocas cosas. Los asistentes ya no eran fieles en Sardi. La gente que ofrendaba seguramente ya no era fiel. Los que cantaban ya no lo hacían con gozo. Lo único que le estaba quedando era un poco de predicación. Entonces Dios les habla y le dice, afirma las cosas que están para morir. Cuida que no se deje de predicar, porque si se termina la predicación, se termina la vida de la iglesia. Y ahora Dios vuelve a decir, para que noten que no estoy equivocado en la observación. Otra vez ponga la mirada en el versículo 3. Dice Dios, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué es lo que le está diciendo? Acuérdate de lo que has recibido y oído. Recupera la memoria de aquellas predicaciones. ¿Cuántas veces Dios te habló? ¿En cuántas prédicas Dios habló a tu corazón? Pero no le quisiste escuchar. No quisiste aplicar a tu vida lo que Dios te habló. Era seguro que el mensaje era para ti, pero te hiciste el desentendido, no seguiste el consejo de Dios. Y ahora Dios dice, acuérdate. Acuérdate de esos sermones, acuérdate de esas prédicas donde hablé directo a tu corazón. Acuérdate de aquellas reuniones donde saliste tocado, conmovido por la palabra de Dios. Dice, aquello que recibiste, que has oído, dice, guárdalo y arrepiéntete. ¿De qué tenían que arrepentirse? De no haber seguido los consejos de la palabra de Dios. Y ahora Dios dice a esta iglesia que estaba subido en la nave de los condenados, estaban casi condenados a morir en zona de riesgo. Dios dice, hay algo bueno allá adentro todavía, que hay algunos que no han manchado sus vestiduras. Quizás sean 2, 3, no sé
¿Cuántos serán? Hay un puñadito de hombres y de mujeres que no mancharon sus vestiduras, que cuando vino el pecado le hicieron frente, le pusieron resistencia, no se dejaron llevar, se mantuvieron firmes, permanecieron con los ojos puestos en Jesús, no se desanimaron. Hay algunos que lo que la Biblia le llama el remanente fiel, eso, no mancharon sus vestiduras, no se desanimaron por la tibieza de otros hermanos, no se desanimaron por la inconstancia de otros hermanos, esos estaban bien comprometidos con el Señor, no mancharon sus vestiduras. Y hermano, pero si hay un puñado así, ¿cuánto tiempo van a resistir? ¿Cuánto tiempo van a resistir? Hermanos, hay iglesias que a veces se suben a la nave de los condenados. Iglesias que entran en una zona de riesgo. Se empieza a apagar la predicación, no le dan atención a la predicación, no siguen los consejos de la predicación, no toman en serio la palabra de Dios, no toman con seriedad el camino del Señor. Lo que recibieron no lo atesoran, lo dejan pasar. Y entonces están ahí como en la nave de los condenados. Una iglesia. Pero en segundo lugar, quiero decirles que hay cristianos individuales que se suben a la nave de los condenados. De acuerdo a lo que leímos en Hechos 27, estamos usando esa figura a modo de ilustración. La nave de los condenados es un grupo de personas que se metió en el mar y arriesgaron su vida no escuchando al varón de Dios. Pasaron 1000 problemas, vivieron momentos de dramatismo, 14 días sin comer, un bocado de pan siquiera, nada, sufriendo, atando tablas para tratar de mantenerse a flote en el mar. Unos terminaron nadando para llegar a tierra, otros aferrados a tabla. Todo eso podría haber sido evitado si lo escuchaban al varón de Dios que le dijo que no entraran al mar. Y cuando la iglesia, hermano, entra en ese clima así, es porque no escuchan la predicación, no escuchan la Biblia. Y también un cristiano en forma individual puede subirse a esa nave de los condenados. Ve algunos ejemplos. El primero de ellos en segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Observe lo que dice la Biblia, versículo 10. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice Pablo aquí, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí la Biblia habla de un predicador, se llamaba Demas. No habla mucho la Biblia de él, pero yo puedo asegurarle que era un predicador de los buenos. Alguien pregunta, ¿cómo sabe eso? Porque era del equipo del apóstol Pablo. Predicaba junto con el apóstol Pablo. En la carta de Filemón y en la carta a los Colosenses, él es mencionado, es nombrado, era un predicador de la palabra de Dios. Pero de pronto nos enteramos de esta mala noticia. Dice Pablo, Demas me ha abandonado amando este mundo. Es decir, que la mundanalidad le atrajo con su imán. Dejó los púlpitos para irse al mundo. Dejó la casa de Dios para irse al mundo. Dejó la comunión con los hermanos, la obra misionera para irse al mundo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles fueron las luces que sedujeron a Demas a abandonar el camino del Señor? Porque no supimos más nada de él. Este se subió a la nave de los condenados, se perdió en las tinieblas, se perdió en el mundo. Un gran predicador, un valioso predicador. Alguna carnada el diablo utilizó para pescarlo y meterlo en las tinieblas. Y si eso le pasó a Demas, también nos puede pasar a nosotros. El diablo tiene un gran poder de seducción. El diablo tiene una amplia variedad de carnadas para pescarnos a nosotros y sacarnos del camino del Señor y meternos en el mundo. Muchos son los que caen en la trampa del diablo. Todos debemos estar atentos. La Biblia dice, aquel que está firme, mire que no caiga. Porque Demas era uno de los buenos y no hay ninguna duda acerca de eso. Hay personas que saben, hermanos, que no están caminando bien con el Señor y se lamentan. Ay, que no ando bien, ay, que estoy débil, que estoy flojo en mi vida espiritual.
Y lloran y lloran y lloran, pero nunca corrigen, nunca cambian. Si sabe que su alma está mal, si sabe que su vida espiritual está mal, ¿por qué no corrige? No soluciona nada lamentándose y contándole a todo que está mal. Tiene que empezar a hacer las cosas bien. De una vez, como se dice en Bolivia, de una vez, hermano, decidirse y empezar a hacer las cosas bien. Porque el diablo anda entreteniendo a muchos cristianos. El diablo sabe cómo darle unas golosinas, caramelitos dulces como los que usan en sus festividades de Halloween, que andan muchos cristianos ahí repartiéndose dulces. El diablo tiene sus golosinas, tiene sus patillitas mentoladas fabricadas en el mismo infierno para hacerle sentir a los cristianos ese poder de seducción. Y el diablo los arrastra y los mete en las tinieblas. El resultado, hermano, de esa obra del diablo es la vida inestable de los cristianos. Hermano, nadie decide, desde hoy voy a ser inestable. No, es un trabajo lento que el diablo empieza a hacer. El cristiano comienza a bajar su guardia, comienza a distraerse. La Biblia dice que el diablo es un león rugiente. La Biblia dice que él es nuestro adversario. El diablo no sabe lo que son gestos de cariño. El diablo no sabe lo que son mimos. El diablo no sabe lo que es buen trato. La Biblia dice, él es nuestro adversario. No busque hacer amistad con él. Cuando Eva intentó hacer amistad y le prestó el oído a la serpiente, ya sabemos en qué terminó. Todo aquello fue un drama. Y cada vez, hermano, que el diablo viene a mí, la Biblia dice, él es un león rugiente y anda buscando a quien devorar. Es decir, que él es un buscador de víctimas y nuestros nombres están en su lista. Él quiere sacarnos del camino del Señor, quiere alejarnos de la fe, quiere alejarnos de la comunión con los hermanos. Él quiere que perdamos el interés por la Biblia. Él quiere que abandonemos definitivamente la oración. Él quiere que nuestro testimonio, la obra que Cristo hizo en nosotros, sea manchada para que nadie ya crea en ella. Es nuestro adversario. Hay que mirarlo como tal. Y ahora, hermanos, cuando yo estoy en esa lucha y caigo y me levanto y me vuelvo a caer y tropiezo y toda esa situación que nos toca vivir a la mayoría de los cristianos, tenemos que recuperar la memoria y recordar de dónde nos sacó el Señor. Quiero ayudarle con un pasaje que está en Efesios capítulo 2 y versículo 1. Si podemos ir ahí un momento, la carta a los Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, Efesios capítulo 2 y versículo 1. ¿Ya lo encontró ahí? Mire cómo dice la palabra. Dice, hablando de Cristo, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es todo esto que hemos leído? Es lo que Pablo quiere, que recuperemos la memoria para ponernos bien delante de Dios. Y el recuerdo primero que él nos da en el versículo 1, dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, cuando estábamos sepultados debajo de toda esa basura del pecado, cuando estábamos atrapados en la inmundicia del pecado, cuando todos nosotros lucíamos un frondoso prontuario. La Biblia dice delitos y pecados. No es como dicen los predicadores modernos que hablan de nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras flaquezas. No, la Biblia dice son delitos y pecados. Eso es lo que cometimos contra Dios. El delito nuestro es que hemos transgredido la ley de Dios. Hemos violentado la ley de Dios, no hemos respetado la ley de Dios. Y la Biblia dice, porque no consideramos la palabra de Dios, todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino.
Así lo explica el Salmo 14 desde el verso 1 en adelante. Entonces no son defectos, hermanos, no son debilidades, son delitos y pecados los que hemos cometido contra Dios. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, dice aquí el texto que hemos leído, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios, hermanos, nos salvó en Cristo y nos pasó de muerte a vida, dice el Evangelio. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable de su Hijo, le dice Pablo a los Colosenses. Hermanos, Cristo nos sacó del camino ancho de la perdición y nos puso en el camino angosto de la vida eterna. Eso es lo que implica que nos dio vida. Nos salvó del peor lugar, nos salvó del peor destino que era el infierno, nos puso camino al cielo y nos dio vida, no para que nosotros estemos, hermanos, participando del pecado. Por eso el versículo 2 dice, en eso anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Ahora no debemos seguir la corriente del mundo, ahora debemos seguir al Señor. Debemos estar detrás del Señor encolumnado. Pedro dice ese texto precioso de la primera carta, capítulo 2, verso 21, dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. A Él tenemos que seguirlo, a Él. No tenemos que seguir la corriente del mundo, porque quiero que note esto. No iba a mencionar eso, pero ya que está escrito acá, versículo 2 otra vez. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La Biblia enseña, hermanos, en los evangelios que el diablo es el príncipe de este mundo. La Biblia enseña que el diablo es el príncipe de las tinieblas. Y aquí este texto habla de él mismo, pero usa esta expresión, el príncipe de la potestad del aire. Hermano, eso es una referencia. Todo lo que tenemos en el aire, tantas cosas que nosotros no conocemos. Pero allí en el aire hay algo que se llaman satélites. Ahí en Bolivia está el Tupac Katari, ¿no? Nadie sabe dónde está, pero ya, ¿no? Ya la mayoría creen que es chatarra nomás, pero algún día se mandó ese. Y ese decía que iba a bajar las comunicaciones, iba a beneficiar a no sé cuántos países de Sudamérica. Pongámosle que sí. Pero ¿quién maneja la potestad del aire? Dice la Biblia, el diablo. ¿Qué es lo que él maneja en la potestad del aire? Los satélites, todo lo que baja información a la computadora, a los celulares que nosotros usamos. ¿Quién está detrás de todos esos instrumentos? El diablo. Todo eso viene de la potestad del aire. Y la Biblia dice, hermanos, que nosotros no tenemos que seguir la corriente de este mundo. La Biblia dice, hermano, que nosotros no tenemos que andar conforme al príncipe de la potestad del aire. No tenemos que seguir los principios del diablo. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Y el que no sigue la palabra de Dios se sube a la nave de los condenados, pone su vida en riesgo de muerte o lleva su vida a la muerte misma. Pues de eso estamos hablando hoy, hermano. Y ahora quiero que note esto. Cuando nosotros, hermanos, nuestra vida espiritual comienza a apagarse, comienza a morirse, no la alimentamos, no la cuidamos, y entonces necesitamos que Dios nos hable. Y que Dios nos hable con fuerza, no una predicación dulce, sino que Dios nos dé un mensaje ahí duro, que nos sacuda, que nos remueva la parte más interna de nuestra vida. Yo digo que necesitamos oír una voz como aquella de Betania cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Y es la voz del Señor que nos puede sacar de la muerte espiritual y que podamos volver a vivir y a tener vida espiritual, y que se pueda ver que somos hombres y mujeres que andamos por fe, que vivimos por fe, que caminamos por fe, que ponemos en alto la bandera de la fe. Necesitamos esa voz del Señor como se escuchó en Betania. Sal de los muertos. ¿Qué haces en el mundo? ¿Qué haces en las tinieblas? Ponte bien en el camino del Señor. ¡Wow! Y uno dice, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado así acá? Y yo no lo quise escuchar. Y ahora me quejo de las cosas que me pasan. Me quejo que me faltan bendiciones. A veces hago una mueca y digo, no sé qué estará pasando, que no me siento bien. No tengo buen ánimo. No sé qué me estará pasando. No estoy muy motivado.
no sé qué me está pasando y estoy buscando ahí argumentos de que algún hermano se portó mal o aquel no anda bien o este o el otro y busco esas excusas para justificar mi alejamiento de la casa de Dios. No, necesito que el Señor me hable, que el Señor me hable con fuerza. Hay algunos hermanos que andan allí en las cosas del mundo y están muertos espiritualmente. Pueden estar todos los domingos en los cultos, en este culto, en otros cultos, pueden estar, pero están espiritualmente muertos, están sin vida espiritual. Porque algunos tuvieron la picardía de irse un poquito al mundo y después le costó volver, o no han vuelto de verdad. A veces sus cuerpos están en la casa del Señor, pero su mente y su corazón están en otros lugares. Había uno, cuenta la Biblia, en los días del profeta Eliseo. Había ahí como un seminario, era un seminario para los hijos de los profetas. Eliseo era el que enseñaba allí y entonces un día entre los estudiantes decidieron hacer una comida. Y uno se quiso hacer el Masterchef, no sé qué, pero se fue al campo, dice, al monte, y encontró allá unas calabazas y él quiso hacer un guiso. Algunas Biblias dice potaje, hizo ahí un guiso, un potaje, y empezó a meter las cosas en la olla y a revolver y a darse de gran cocinero hasta que llegó el momento y alguien gritó, dice, hay muerte en esta olla. No coman, hay muerte en esta olla. Y entonces vino Eliseo, el varón de Dios, y efectivamente esas calabazas, esos no eran para comer, se había envenenado la comida. Y allí se tiró un poco de harina al predicador. Todos comieron, nadie murió. Pero hay algunos que a veces se van al mundo y traen cosas al hogar o traen cosas a la iglesia que están envenenadas. Malas palabras, frases que aprendemos del mundo. Y traemos eso y lo hacemos sonar como divertido en el hogar o en la iglesia. Y son cosas groseras, son cosas que ofenden a Dios. Muchas veces traemos manera de vestir, manera de hablar, cosas que aprendemos de los mundanos, los traemos a la casa del Señor. Y esas cosas están envenenadas como esas calabazas. Pero alguien tiene que gritar, hay muerte en esa olla. Hermanos, no hagan esas cosas. Hermanos, no se exprese así. Hermanos, no diga tal barbaridad. Ay, no traiga eso del mundo. ¿Sabe qué, hermano? Ese que gritó hay muerte en esta olla, no lo dijo con una voz suavecita, sino con una voz de alarma, sonó como trompeta, por amor a sus hermanos, a los otros estudiantes. Allí hay muerte en esta olla, no participen de eso. Lázaro, ven fuera, y salió de la muerte. Necesitamos una voz que nos advierta, necesitamos una voz que salga de la Biblia y que nos corrija lo que estamos haciendo mal. Pero eso tiene que venir de Dios, no puede ser algo de hombre. La corrección tiene que venir de Dios. Ahora el diablo es astuto. El diablo trabaja en los adultos, trabaja en los niños. Le llena la cabeza con un montón de dibujitos animados que están inspirados en cosas satánicas. Pero también a los más mayores. Observe un poquito de eso en Primera de Timoteo, el capítulo 5. Si puede ir ahí un momento, la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 5, para que vea que el diablo recorre todas las edades buscando sus víctimas. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 5. Es muy importante que tenga ese texto frente a sus ojos. Primera de Timoteo 5, versículo 5. Así dice la palabra de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hay viudas que están en la nave de los condenados. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay instrucciones aquí para sostener a las mujeres viudas. Hay una serie de requisitos en la Biblia. Dice que tienen que ser mayores de 60 años. Dice que esas mujeres tienen que haber lavado los pies de los santos, es decir, de los misioneros, de los predicadores de ese tiempo.
Aquella gente que venía cansada del camino, con los pies llenos de tierra, una señal de bienvenida era ponerle un poco de ungüento o lavarle los pies. Eso era bienvenida para el caminante. Y entonces las viudas mayores de 60 años que habían hecho eso tenían que ser sostenidas por la iglesia. Si es que no tenían allí sus hijos o sus nietos. Pero fíjense que habían algunas mujeres allí ya ancianas. Y dice que había en esas clases de viudas, dice, se entregaban a los placeres y ellas están muertas. ¿Quién en la iglesia sabía que esas viudas estaban muertas? Pero Dios sabía que en algún lugar escondido le daban algún trago. Dios sabía que en algún lugar escondido participaban de alguna bailanta. La Biblia dice, se dedicaban a sus placeres, a los placeres de la carne. Estamos hablando de mujeres mayores de 60 años, de personas que ya están en la tercera edad, pero el diablo trabajó en esos corazones y los inclinó a los placeres, a las cosas mundanas. Y entonces esas mujeres viudas que se entregaron a los placeres, Dios dice, están muertas. Están en la nave de los condenados. Pusieron su vida en una zona de riesgo. No tienen vida espiritual. Y después, cuando usted lee en la carta que Pablo le escribe a Tito, le habla a las mujeres mayores, a las ancianas, y le dice que ellas les enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, respetar a su marido, y le da una serie de instrucciones. La Biblia no lo dice, pero yo creo que esas mujeres mayores le enseñarían a cocinar a las jóvenes también. Prepare la comida así y así. Pero ¿sabe qué, hermano? Quiere decir que la Biblia es para la gente mayor también. Y la gente mayor tiene que escuchar la palabra y obedecer la palabra, porque cuando ellas se entregan a los placeres, llevan su vida en una zona de riesgo, la ponen al borde de la muerte o la llevan a la muerte. Dios dice, se entregan a los placeres, pero están muertas. Ahora le voy a llevar a 2 versículos, nada más, de toda una historia que nosotros conocemos. En Lucas capítulo 15, si puede ir hasta ahí, por favor. El Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Ese capítulo nos habla de 3 cosas perdidas. Primero nos habla de una oveja perdida, después nos habla de una oveja perdida, y en tercer lugar nos habla de un hijo perdido. Es la historia que desde el versículo 11 en adelante conocemos como la del hijo pródigo. ¿Recuerdan esa historia? Si no, les digo 2 o 3 cosas importantes de ella. Ese muchacho decidió presentarse delante de su padre y le reclamó la parte de los bienes, su herencia. Dice la Biblia que se fue a una provincia apartada. Quiere decir que se fue a un lugar donde nadie le conociera, nadie le señalara a nadie, nadie le molestara. Y dice allí que él vivió perdidamente. Luego, cuando hubo malgastado todo, dice el Evangelio, salió a pedir comida, pero nadie le daba, y encontró un trabajo para cuidar cerdos. Y dice que ahí estaba en el chiquero de los cerdos, peleando por las algarrobas. O sea, quería robarle la comida a los cerdos. Mire el hambre que tenía. Y dice la Biblia que él volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y finalmente se decide a volver a la casa de su padre. Y ahora miren cuál es la actitud del padre de ese muchacho. De que vivió ahí con malas juntas, con sus juntuchas que encontró en los caminos del pecado. Seguramente con vida nocturna, vida de alcohol, bailes, mujeres, vaya a saber cuántas cosas, cuántos vicios y pecados le dio rienda suelta. Pero él volvió a su casa y mire cómo le recibe el padre. Dice aquí, Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 23. Dice el padre, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué es lo que dice el padre de su hijo? Vamos a hacer una fiesta, la vaca más gorda, la más linda de todo, vamos a matar. Tremendo asado vamos a hacer. Todos estamos contentos porque mi hijo que estaba muerto ha revivido. Esta historia que vemos es un reflejo de un cristiano y la casa de Dios. Cuando nos alejamos de la casa de bendición, del camino de bendición, cuando nos alejamos de la casa de nuestro Padre Celestial y vamos por los rumbos del pecado,
nos lastimamos inútilmente, andamos malheridos, desangrándonos por la vida porque el diablo vuelve a maltratarnos. Hasta que después de un tiempo decidimos volver a la iglesia, decidimos volver a la comunión, decidimos volver a tomar en serio el camino del Señor. Pero mire cuántos golpes innecesarios en la vida de este muchacho. Llegó a vivir con los chanchos, comer la comida de los chanchos, cayó en lo más bajo, en lo más inmundo. Y a veces nos pasa así, cuando dejamos el lugar de bendición, la casa de Dios, y nos subimos a la nave de los condenados y ponemos nuestra vida en una zona de riesgo, al filo de la muerte, o a veces en la muerte misma. El padre, haciendo un análisis de la situación, dice: este es mi hijo, estaba muerto. Estaba muerto, dice el padre. Pero vamos a hacer fiesta, yo no sé lo que pasó, cómo Dios obró, pero ha revivido, aquí está entre nosotros. El versículo 22 decía que le trajo un vestido nuevo, un calzado nuevo y un anillo nuevo, todas aquellas cosas para que ese muchacho volviera a retomar el camino y tuviera vida abundante, como dice la palabra de Dios. Pero ve que a veces, cuando nos alejamos del lugar de bendición, para Dios estamos muertos espiritualmente. Estamos como en esa nave de los condenados, a las derivas, con el alma llena de hambre. Estamos tensionados, desesperados, porque sabemos que el juicio de Dios puede caer en cualquier momento sobre nuestra vida. Pero la Biblia tiene algo más para decir. Pase ahora otra vez a Efesios. En Efesios el capítulo 5, versículo 14. Efesios el capítulo 5 y verso 14. Esta es una voz como la que se escuchó en Betania cuando Jesús gritó: Lázaro, ven fuera. Mire aquí en Efesios 5, verso 14, hay una voz parecida. Dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dos expresiones aquí: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Es decir, que hay gente que espiritualmente está muerta. Hay gente que se parece a la de la iglesia de Sardis, serían buenos miembros allí. Dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta, dice Dios. Y hay cristianos a los que Dios le exhorta y le dice: levántate de entre los muertos, despiértate ya, empieza a vivir la vida cristiana, empieza a caminar con Cristo en fidelidad. ¿Sabe lo que hizo el diablo con ese muchacho que le llamamos el hijo pródigo? Y lo que hace con nosotros, el diablo lo secuestró. Lo secuestró y se lo llevó a una provincia apartada. Y alguien puede decir: ¿cómo puede notar un secuestro ahí? ¿Y quién piensa que le puso esos pensamientos al muchacho de desobedecer a sus padres e irse de su casa? Porque si ese muchacho hubiese escuchado a Dios, Dios le hubiese dicho: honra a tu padre y a tu madre, porque este es el mandamiento con promesa para que tengas larga vida. Pero él no honró al padre y a la madre, los deshonró y se fue. No hay ninguna duda, él escuchó al diablo, el diablo lo secuestró y se los llevó a esa provincia apartada para vivir perdidamente. El diablo aquí entre nosotros también, los jueves y a veces los sábados y otras veces los domingos, anda secuestrando gente entre nosotros. Cuando no los vemos en la casa del Señor, el diablo se los secuestró. ¿A dónde se los llevó? ¿A dónde están? ¿A dónde fueron? Eso le dio resultado al diablo ayer, antes de ayer, y hoy también le da resultado. El diablo anda secuestrando gente de las iglesias y llevándosela al mundo, llevándoselas por los caminos del pecado. El diablo sabe cómo tentarlos y subirlos a la nave de los condenados, de los que ponen su vida en zona de muerte o en la muerte misma. Hay dos pasajes que quiero que revisemos, hermano. Uno de ellos, que vamos a mirar ahora, ese va a ser, a ver, déjemelo elegir, porque tengo muchos textos, pero ya quiero como ir terminando. Quiero que volvamos al libro de Hechos, pero al capítulo 28, para ver cómo siguió aquella historia. Después de que llegaron a la tierra, al lugar firme,
Cuando pensaron que ya todo estaba bien, mire lo que pasa en Hechos 28, es el último capítulo de ese libro. Hechos, el capítulo 28, ya habían pasado el gran susto del mar, ya se habían quedado marcados por Euroclidón y por la tempestad furiosa y todo lo que pasó y el hambre que pasaron, ya estaban en tierra firme. Miren lo que pasó según Hechos 28:1. Comienza diciendo, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Entiende la escena, hermano? Salieron del mar, se libraron de todo lo que hemos visto del capítulo 27, y en esa isla Malta, Pablo tomó unas leñas secas y al echarla al fuego, una víbora ahí salió y se le prendió en la mano. Y la gente dice, ya está, ya le puso su veneno a esa víbora. Ahora este se va a hinchar y se va a morir. Y todos estaban esperando eso. ¿Por qué no sucedió eso? La Biblia habla del diablo, nuestro adversario, como el león rugiente. La Biblia habla acerca del diablo, que él es el dragón. Pero también la Biblia habla del diablo, que él es la serpiente antigua. Y esa serpiente antigua viene y se enreda en nuestra vida, y quedamos como atrapados. Nos inyecta su veneno espiritual, su veneno de error. Nos hace equivocar en el camino. Y ahí estamos nosotros enredados en esa víbora que es el diablo mismo y no hacemos nada. Pero Pablo, el varón de Dios, dice, él no se quedó ahí con la víbora. Ahí agitó su mano y la puso en el fuego y se terminó la serpiente. La palabra de Dios dice en Jeremías 23:29, ¿no es tu palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Cuando siento mi vida espiritual, que el diablo me atrapa, que me tiene en sus garras, que me tiene a prisión, yo tengo que ir a la palabra de Dios. Allí en el desierto, cuando el diablo fue a tentar al Señor Jesús, él se defendió con la palabra de Dios. Cada propuesta que venía del diablo, el Señor Jesús le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Y le respondió a Biblia pura y se libró del diablo. Si yo siento que estoy en la nave de los condenados, que mi vida está en una zona de riesgo, voy a tener que venir a Dios. Y que el fuego de la palabra de Dios ahuyente el diablo de mi vida. Y que yo pueda tener una vida triunfante, una vida cristiana de verdad. No una vida fingida, sino que pueda ser un cristiano verdadero. Hermanos, en el día que vivimos no es fácil ser un cristiano verdadero. Son muchas las luchas, son duras las batallas, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Con la ayuda de Dios podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero hay algunos que se parecen a un hombre de Dios que se llamaba Lot. ¿Recuerda ese nombre? Lot. La Biblia dice que era el sobrino de Abraham. En Génesis capítulo 3 empieza a hablar que tenía tanto ganado y tenían tantos siervos que se peleaban los siervos por el ganado. No había lugar para todo. Y Abraham le habla a su sobrino Lot y le dice, si tú eliges una dirección, yo voy a ir en la otra, pero no va a haber pleito entre nosotros. Y Lot vio el negocio. Y dice la Biblia que él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Eso no fue una decisión espiritual. Él miró la situación con sus ojos de peso. Allá, mire, hay agua, allá hay pasto, allá está mi ganado, allá voy a hacer mucho más plata. Y de pronto se encontró a las puertas de Sodoma y Gomorra.
Y era tanto el pecado y tanta la maldad que había, que Dios decidió terminar con esas ciudades enviando un juicio de fuego y azufre. Pero por amor a Abraham y a Lot, Dios envió ángeles para que lo sacaran de ahí. Y usted, cuando lee esa parte de la historia, ya en el capítulo 19 ahora, los ángeles lo veían a Lot que daba vuelta, no quería dejar la ciudad de Sodoma y Gomorra, no quería dejar el pecado, estaba atrapado ahí. Y los ángeles le hablaron duro a Lot y le dijeron: Lot, corre por tu vida, corre al monte. Así le hablaron. Y como dice que los yernos de él se reían porque no creían en él, o sea que habían perdido el respeto por él. Ya no lo veían como un hombre serio. Y ahora los ángeles tuvieron que tomarlo a la fuerza y lo sacaron de la ciudad. Y Dios les había dicho: no miren hacia atrás. Pero la mujer de Lot desobedeció y se transformó en una estatua de sal. ¿Recuerdan eso, no? Y Lot, el que tenía todo, una enorme fortuna, terminó viviendo en una cueva. Así dice la Biblia, en un lugar que se llamaba Zoar. Pero ahí lo vemos a ese hombre, Lot. Ese hombre estaba su vida en zona de riesgo, había puesto su vida al límite de la muerte, no quería cambiar su camino, quería pecar, quería seguir en ese ambiente pecaminoso de Sodoma y Gomorra. Y cuántas veces, hermanos, Dios nos quiere sacar de esos sitios de perdición. Cada uno de nosotros tenemos ciertas amistades, ciertos conocidos que nos invitan a veces a cosas o actividades que no honran a Dios. Y tenemos que ser sabios y tenemos que ser firmes y tenemos que entender que si yo voy a ir con mi vida a esos lugares, la voy a poner en una zona de riesgo. Puedo estar subiéndome a la nave de los condenados. Una iglesia como Sardi se subió a la nave de los condenados. Un cristiano, hermano, puede subirse a la nave de los condenados, pero un incrédulo ya está en esa nave, camino al destino final, que es el infierno. 2 versículos, 2 pasajes de la Biblia y terminamos en esta noche. El primer pasaje de esos, en Apocalipsis. Si puede ir ahí, por favor, Apocalipsis, el capítulo 20, para dar una mirada a los incrédulos, los que se subieron a la nave de los condenados y nunca se bajaron. Observe cómo dice la palabra de Dios, Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 12, Apocalipsis 20, verso 12, dice la palabra de Dios: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, cuando la Biblia habla de la muerte segunda, habla de una separación eterna de Dios. Cada vez que la Biblia usa esa frase, muerte segunda, habla de una separación eterna de Dios. Aquí habla de una escena futuro. Dios le mostró a Juan el apóstol esa escena que va a suceder en breve tiempo, donde todos los que han muerto sin Cristo, los que en Mateo 7, verso 13 dice: todos aquellos que andan en el camino ancho de la perdición, esos son los que están aquí, grandes y pequeños. Dice: y el mar entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos, y allí están todos los que no conocieron a Cristo, los que estaban subidos a la nave de los condenados y quedaron en ese lugar hasta el final del camino, hasta que llegaron ahí. Y ahí están. En el camino escucharon alguna predicación, algo de Dios oyeron, pero nunca cambiaron, nunca le dieron atención. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 14, 12, que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Estos que están aquí son gente que pensaban que andaban en un camino bueno, todo lo que ellos hacían era genial, y estaban en un camino de muerte, y terminaron en el lago de fuego. La muerte segunda, una separación eterna de Dios. Una iglesia puede subirse a la nave de los condenados.
Un cristiano como Demas puede subirse a la nave de los condenados. Un incrédulo, alguien que no conoce a Cristo, ya está en las naves de los condenados. Y si no cree en el Señor, pues ahí terminará. Y ahora el texto final, la reflexión final para nosotros. En 1 Corintios capítulo 7, si puede ir ahí, y ahí vamos a terminar. 1 Corintios, el capítulo 7, versículo 29. Primera carta a los Corintios, el capítulo 7, versículo 29. Pablo viene haciendo ahí toda una exposición sobre que cada uno tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido, y empieza a hablarle de una cantidad de principios que tienen que ver con la moral. Y después que da todas esas lecciones, llega al verso 29 y dice Pablo: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como que si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hay todo un sermón ahí, pero 2 o 3 cosas nomás quiero sacar. Empiezo por el final. Dice Pablo: los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Es decir, ustedes que están metidos en el mundo, que disfrutan de la mundanalidad, de la carnalidad, que les viene bien los bailes, los carnavales, el alcohol, todo lo que hay en el mundo. Dice, tienen que, eso no lo disfruten. Eso la Biblia le llama los deleites temporales del pecado. Renuncie a eso. Porque aquí está la frase, dice, el tiempo es corto. Esa frase usted la pudo ver ahí en el versículo 29 que leímos. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Es decir, que todos esos cristianos, porque le está dándole un mensaje a la iglesia, no está hablándole a gente que está en una bailanta, en un bar o en un restaurante. Este mensaje está dirigido a una iglesia. Y dice, todos esos que están en la iglesia y que fueron salvos por Cristo tienen que saber algo, que el tiempo es corto. Ustedes que andan disfrutando del pecado, de las cosas del mundo, pónganle en un punto final a eso y vivan como si no la disfrutasen, dice Pablo. Porque el Señor va a venir pronto y tenemos que estar frente a Él y rendir cuenta de lo que hemos hecho con nuestras vidas, por qué caminos la hemos llevado a nuestra vida. Si nos hemos subido nosotros a la nave de los condenados o hemos tenido una vida triunfante en Cristo. Dice Pablo, los cristianos, los hijos de Dios tienen que tener en cuenta que el tiempo es corto. ¿Qué es corto? La distancia que nos separa de la venida del Señor es breve. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 3 veces dice que Jesús viene pronto, que Jesús viene en breve. Son las expresiones que usa. Es la expresión que tenemos ahí, Maranata. Maranata quiere decir Cristo viene y viene pronto. El tiempo es corto. En otras palabras, si le gusta pecar, deje de pecar y empieza a caminar con Dios. Es lo que está diciendo. El tiempo es corto. Para la iglesia el tiempo es corto. La iglesia tiene que hacer lo que Cristo le mandó. Y esto es una bofetada para nosotros como iglesia local. Él mandó a predicar. ¿Estamos predicando como iglesia? Él mandó a bautizar. ¿Estamos bautizando como iglesia? Él mandó a que glorifiquemos su nombre. ¿Estamos glorificando su nombre? ¿Estamos siendo nosotros testigos? ¿Estamos nosotros haciendo discípulos, seguidores de Cristo? El tiempo es corto. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para hacer las cosas como Dios nos dice? Un cristiano individual tiene que saber que el tiempo es corto. Que todos los escondites míos y todos los movimientos que yo hago, mi actividad pecaminosa va a ser descubierta. Todo está al descubierto ante la mirada de Dios. Los hermanos hoy no lo saben, no se enteran, pero Dios sabe cada una de las cositas y de las grandes cosas que hacemos que a Él no le gustan. El tiempo es corto, ¿para qué? Para que nosotros corrijamos y vengamos a la santidad y nos pongamos bien con el Señor.
Que dejemos de darle tanta rienda suelta a nuestra carne y que empecemos a vivir una vida espiritual, una vida triunfante, una vida con Cristo, donde la presencia de Cristo se pueda notar en nosotros. Recordemos, el tiempo es corto, el cambio hay que hacerlo ya. No es algo que yo tengo que pensar, es algo que tengo que hacer, porque el tiempo es corto. Y el incrédulo, aquel que no conoce a Cristo, él necesita enterarse que el tiempo es corto, y si no cree en Cristo, seguirá a bordo de la nave de los condenados y terminará en ese trono blanco que hemos leído de Apocalipsis, y experimentará la separación eterna de Dios, la muerte segunda. El incrédulo necesita saber eso, necesita enterarse de eso. Los diarios no publican eso. La iglesia debe hacer eso. La iglesia debe anunciar. Es lo que en la Biblia se llama amonestar. Dios le pidió al predicador Ezequiel que él amoneste al pueblo. No importa si ellos querían oír o no querían oír, dice, tú amonéstalos de mi parte, dice Dios. Dale el mensaje, anúnciale al incrédulo que su tiempo es corto. Las posibilidades de arrepentimiento se van acortando. Él tiene que cambiar si quiere ser salvo. Si no, estará en la nave de los condenados y estará separado de Dios por toda la eternidad. Todo el capítulo 27 de Hechos fue una ilustración, una figura de todos los dramas que podemos pasar cuando no queremos obedecer la palabra de Dios. Dios es muy claro, hermanos. Dios nos habla muchas veces. Seguramente nosotros, los que venimos a este lugar 5 años, 4 años, 3 años, ¿cuántas veces Dios nos habló? ¿Cuántas veces nos fuimos de este lugar tocado? Ese mensaje me llegó, ese mensaje era para mí, ese mensaje era una señal de necesidad de cambios en mi vida para andar mejor con Dios. Pero llegué a mi casa y ya me olvidé, me concentré en la comida, en la televisión, en la siesta, y ya me olvidé lo que Dios me habló en su casa. Hermano, cuando Dios nos habló, tenemos que obedecer y tenemos que corregir. Esa es una gran demostración del amor de Dios, que Él nos habla, Él nos amonesta. No porque no tiene otra cosa que hacer y quiere hacernos sentir mal, sino para darnos la oportunidad de corregir y tener una vida abundante y hacer su voluntad. Y en la voluntad, hermano, nosotros somos bienaventurados. Somos más que felices cuando hacemos la voluntad de Dios. La nave de los condenados es todo un tema que nos invita hoy a pensar. ¿Dónde va nuestra iglesia? ¿Dónde va mi vida cristiana? La nave de los condenados es el mensaje que nos hace recordar que el tiempo es corto para los que no conocen a Cristo y las llamas del infierno ya los están por devorar. Vamos a hablar con Dios. Hablemos con el Señor en esta noche. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta noche por tu palabra y porque ella nos pone, Señor, en el punto de que necesitamos tomar una decisión como congregación, como cristianos individuales. No podemos estar en esa nave de los condenados, poniendo nuestra vida en riesgo al filo de la muerte. Necesitamos ponerla en tus manos para que se transforme en un instrumento de honra y de gloria para ti, Señor. Y oramos esta noche para que tu palabra pueda llegar a cada vida, que pueda tocar cada uno de nuestros corazones. Todos necesitamos cambiar, Señor. Todos necesitamos mejorar nuestro andar en Cristo. Todos necesitamos movernos con más firmeza en tus caminos. Y por eso, Dios, pedimos que tu palabra hoy nos agite, nos sacuda y que nos ayude a cambiar, Señor, para que tu nombre sea honrado y sea glorificado. Si hay alguien aquí en esta noche, Padre, que aún no conoce a Jesús como el Salvador, que tú puedas estar obrando ahí en su vida y pueda reconocer una condición de pecador y pueda reconocer a Jesús como el Salvador, para que puedan tener esa certeza de la vida eterna. Si alguien hoy no te conoce, Padre, aquí, que tu gracia salvadora pueda alcanzarlo y hacerlo heredero de la vida eterna en Cristo Jesús.
En su nombre oramos. Amén y amén. Amén.